Bendiciones, familia, sean todos bienvenidos a este podcast El Rema de Dios. Quien le habla a su amigo el pastor Wandel Matos. Es un proyecto que Dios puso en mi corazón que sé que va a bendecir a muchos. Cuando lo recibí, el Espíritu Santo me hizo entender que iba a levantar a muchos hombres ungidos, iba a alcanzar a mucha gente caída, porque Dios va a traer diferentes hombres a este espacio para hablar su experiencia y soltarle el rema que Dios puso en su corazón, que lo ha llevado hasta donde están. En este momento no estoy solo, me siento altamente bendecido porque está conmigo el pastor Julio César Ramos, un hombre con un testimonio poderoso y una palabra extraordinaria. Julio César, bienvenido al Rema de Dios. Pastor Wandel, una honra estar en el Rema de Dios, que sé que será un espacio, un podcast donde muchos hombres de Dios van a edificar al pueblo del Señor. Sé que va a caer una gloria, una sola candela en nuestro lenguaje. Hay gente que está atrás de la pantalla, que va a estar atrás de los celulares, de la tabla, de cualquier dispositivo digital, y va a recibir una palabra, va a recibir la unción. Mira, ahora mismo yo estoy sintiendo una atmósfera muy linda de parte del Señor. Gracias por invitarme a amén, amén, tremendo. Lo que Dios va a hacer en unos minutos será extraordinario. Así que yo creo que Dios va a despertar en ti el fuego que estaba dormido. Pastor Julio César, yo quiero comenzar rápido con este asunto, preguntándote cómo la palabra de Dios tiene el poder de transformar a un hombre de Dios. O sea, ¿cuál es tu experiencia a través de la transformación de la palabra de Dios en tu vida? Mira, yo tengo muchos testimonios que dar de cómo una palabra puede cambiar la historia de un hombre. Por ejemplo, mi mamá me declaraba una palabra, yo estando en la calle, en delincuencia, en atraco, en muchísimas cosas. Y mamá le decía a la gente que le decía, mira, tu hijo te lo van a matar. Mi madre le decía, mi hijo va a predicar. Y esa palabra empezó a perseguirme en el mundo espiritual hasta que se manifestó yo estando en Haití, que fui a desvivir a alguien que desvivió una hermana mía, un feminicidio. Y yo en esa atmósfera de venganza, brujería, hechicería, una palabra me tomó. Wow. Una palabra del Señor me tomó, me cambió, que declaraba una madre en fe, que declaraba una madre creyéndole al Dios más grande, al Dios más poderoso del universo. Y cuando esa palabra me tomó, mi vida de delincuencia, mi vida de robo, de atraco, mi vida de brujería, hechicería, fue cambiada totalmente por una vida espiritual, por una vida de levita. Eso que me dices me acuerda a lo que dice Juan. Dice que en el principio era el verbo era con Dios. Todas las cosas que existen por Él. Sin Él nada hubiese existido. En Él estaba la luz, y la luz era la vida de los hombres. Así es. Entonces el rema de Dios vino como el despertar, ¿verdad?, de un hombre, de una mujer que tiene llamado y tiene ministerio. Queremos escuchar qué ha hecho Dios con tu vida a través de su rema, a través de su palabra. Mira, a mí me pasó algo extraordinario, Pastor Wandel. A veces cuando tú andas buscando cosas en el Señor no lo recibes, y a veces cuando tú no lo andas buscando el Señor te sorprende. En una ocasión vinieron unos amigos míos, unos misioneros de afuera, y me dijeron que lo suba al monte Sinaí. El monte Sinaí es un monte que hay en Jaina por las paredes. Y ese día, en ese tiempo yo tenía una pasola roja, el Señor estaba transformando, cambiando mi vida. Yo me metía mucho con el Señor buscando ese power, esa unción que quería en el ministerio, el mover que había de Dios en Jaina. Y yo subo en mi pasola roja al Sinaí. Y cuando me voy, que lo dejo a ellos, que lo dejo con el encargado del monte, la pasola no me quiere prender. Y yo estoy pateando mi pasola, y yo pateo mi pasola, y sale un profeta corriendo. En ese tiempo habían dos habitaciones, una de los hombres y una de las damas. Sale un profeta corriendo y me señala y me dice, así te dice Dios, que no te vayas, que fue el que apagó la pasola. Wow. Yo me quedo incómodo en el monte, 9, 10 de la noche. Me quedo sentado ahí incómodo, no oro ni nada, 11 de la noche, no oro, estoy sentado. A las 11:30 me acuesto en un sitio del Sinaí que le dicen la copa de la proposición, sí. Que descendía ángeles, gente tenía experiencia. Yo he tenido experiencia fuerte en ese lugar. Cuando me acuesto ahí, me dan las 12 de la noche y yo empiezo a sentir una corriente en mi cuerpo. Y la mano empieza a temblarme. Yo incómodo, no quiero orar. Ajá. Y el profeta cada vez que me veía, Dios te dejó aquí, no te puedes mover, la pasola no me prendía. 2 y pico de la noche, siento que el cuerpo se me encalambra como corriente. Y escucho una voz en mi interior que me dice, ¿está listo? Le digo yo miro para arriba, miro para todos lados, digo, estoy ready. Y ese día, el día que yo no fui atrás de una llenura, Dios me entregó el ministerio en el Sinaí. Oye, como te digo, estás listo. Ese es el rema de Dios que llegó a tu vida. Mira cómo entonces, eso es lo que hace el rema. El rema lo que hace es que te rompe por dentro, rompe tu estructura y libera el carácter
genuino que Dios puso en ti. Entonces, el rema de Dios para ti fue ese. Sí. Yo sé que hay mucha gente ahí que ya han recibido un rema de parte de Dios. Y ese es el rema que Dios va a utilizar para que tú camines en pos a lo que Él te ha dicho. Entonces, luego que recibiste esa palabra, ya estás listo. ¿Qué pasó contigo después de eso? No, al otro día yo me levanto hablando lengua, con una corriente, fui bautizado en el Espíritu Santo. Y le di una sola patada, pasó y prendió al día siguiente. Wow. Una sola. Dios y mío. prendió y me fui. Y entendí ese día que no es cuando el hombre quiera, ni como el hombre quiera, ni cuando él quiera, sino es cuando Dios decida. Wow. Cuando Dios determine llenarte, cuando Dios determine que el cumplimiento de esa palabra se cumpla en tu vida. Y esas son mis experiencias en Dios. Sí. Pero fuera del Señor, una palabra de parte de mi madre me persiguió, yo siendo jefe de banda, yo siendo buscado por la policía, yo siendo perseguido por Saturnino, por Andújar, Sí. yo siendo perseguido por grandes policías, por el equipo del Palacio. Esa palabra de cobertura de mi madre me cubrió. Yo hablé con una culebra en Haití, me dieron 3 días de vida. Wow. Yo vi sangre subir de la tierra. A mí me postraron frente a un altar de cráneo de personas. Sí. Y el rema de Dios, la palabra de Dios que declaraba mi madre, el propósito que a través de la palabra mi madre declaró sobre mí, entró en pleno altar de brujería en el Alcajé, en Haití. Wow. Y ahí me rescató. Yo escuché la voz de Dios en pleno altar de brujería. Pastor Julio, en el trayecto que tengo escuchándolo, he notado una convicción en la transformación de nuevo creyente a ser un pastor. O sea, ¿qué tú le puedes enseñar a esa gente que son nuevos creyentes, que están luchando, luego que se convirtieron, están luchando, ¿verdad? Tienen un rema encima, la palabra de Dios está con ellos, pero están luchando para poder romper esa etapa de atadura para comenzar a caminar en la libertad que Dios ha hecho con ellos? Yo me acuerdo que dentro del testimonio usted explica que los demonios venían a su casa. Sí, yo duré. O sea, háblanos de eso, háblanos de eso. No, mira, son 3 puntos esenciales. Para yo permanecer en el Señor, pasaron 3 cosas esenciales en mi vida. Número 1, perseverancia. Número 2, apartarse. Yo me aparté, me guardé del pecado, de todo, santidad, la genuina. Y número 3, convencimiento. Wow. Tú tienes que tener una convicción segura de que tú eres siervo y tú eres siervo por encima de cualquier cosa. Wow. Porque cuando tú te apartas y te guardas del pecado, el apartarse te lleva a ayunar. El apartarte te lleva a ciliciar. El apartarte te lleva a negarte a sí mismo, a negar tu carne, a pelear en el mundo espiritual. Y cada vez que tú ayunas o haces silicio o te metes con el Señor, tu nivel espiritual y de unción se incrementa. Wow. Y Dios te va dando más autoridad sobre los espíritus. Porque el mundo espiritual es como la milicia, es por rango. Te pueden mandar un sargento, después te mandan un capitán, después te mandan un general. Y según el nivel espiritual que tú tengas, es que va a poder soportar la guerra que venga. Por eso es que yo digo que el enganchado dura poco en el ministerio. Wow. Porque un cabo no puede aguantar una guerra de general. Hay mucha gente que se engancha al pastorado o se engancha a un ministerio de liberación, y cuando esa guerra viene, no es que Dios no está con ellos, es que ellos no están en el nivel o en el rema de Dios en el momento para ellos poder percibir y poder contrarrestar esa guerra. Por ejemplo, la guerra del profeta no es la misma que el del maestro. Ajá. La guerra del maestro no es la misma que del pastor. Sí. Es porque son diferentes niveles, son diferentes tipos de guerra. Otra cosa, le voy a dar este 4º punto para que sea de bendición a su vida. No desesperarse. Ajá. El ministro que se desespera porque le digan tú tienes ministerio, tú tienes llamado, sin estar ready espiritual, sin estar preparado espiritualmente, sin tener la búsqueda y la madurez espiritualmente, pues los espíritus se lo comen. Okay. Porque una cosa es tú tener el llamado, tener el ministerio y que ya tú estés ready para ejercerlo. Una pregunta, Pastor Julio. Esa gente que están en el monte orando, que están buscando a Dios, que tienen pasión y quieren crecer en el ministerio, que ellos sienten que no reciben respuesta, ¿cuál es el consejo que tú le puedes conectar en el corazón bajo el rema de Dios para que sean transformados y sean fortalecidos y puedan permanecer esperando hasta que se cumpla ese tiempo? No, es que en base a tu experiencia. En base a mi experiencia, la Biblia dice que todo tiene su tiempo debajo del sol. Si Dios no te ha respondido aún es porque todavía no ha llegado tu tiempo, tú estás en la fila. Yes. El que tú estés en la fila y Dios no te haya respondido no quiere decir que tu tiempo no llegará. Lo que pasa es que hay personas que van más adelante y hay manifestaciones que están primero porque ya la persona está maruda. Bueno, en una mata hay diferentes tipos de frutas. Sí. Pero la mata de mango, hay mangos maduros, hay pintones y hay verdes. Sí. Y no significa que no sean mangos, sino que ya el maduro está ready para comer. El pintón viene en proceso, pero el verde necesita pasar un proceso de pintón a estar maduro. Sí. Eso pasa con los ministerios. Hay gente que ya está madura, está ready
para recibir el Cairo, la gloria, el Cabó, recibir la llenura. Hay otros que están pintones, que vienen en un proceso ya de madurez, pero hay otros que están verdes y están orando. Entonces tú tienes que esperar tu tiempo, porque todo lo que se hace fuera de tiempo provoca daño. Número 2, se daña. Número 3, tú sales a un campo de batalla al cual tú no estás ready y terminas descarriando. Wow. Entonces hay que saber esperar. Entonces, yo conozco muchas personas que me hacen preguntas. Algunos dicen, quiero meterme para el monte, quisiera saber cómo es la experiencia. ¿Cómo fue tu experiencia cuando comenzaste en el Evangelio, en tu vida de búsqueda? Háblanos de eso. Mi experiencia fue linda, pero yo le solto a los ministros, a los profetas, a los evangelistas que suben al monte, que suban con permiso de su pastor. Ok. Porque hay mucha gente en el monte buscando a Dios, pero andan en desorden. Sus pastores no lo saben muchas veces. Y no es que es malo que tú te vayas a llenar de Dios. No es que es malo que tú vayas a buscar del Señor. No es malo llenarte. Pero todas las cosas que nosotros hagamos en el Señor tenemos que hacerlas en orden. Entonces yo siempre le pedía permiso a mi pastor. Y a yo pedir permiso, yo iba como un recipiente que no estaba pinchado. Yo iba a recibir, y me llenaba. En el monte fue que yo aprendí a hablar lengua. Sí. Ahí fue que Dios me bautizó en lengua. En el monte fue que yo di mis primeros mensajes a matas. Le predicaba la mata para botar el miedo escénico. ¡Qué locura! Y yo agarraba una mata en la parte de abajo del Sinaí, que le decían la cañá. Y ahí yo en una mata le predicaba, levanta tu mano. Yeah. Y ahí fue que fui botando como ese miedo que le da a los ministros. Y ahí yo pude pararme en escenario a predicarle a muchas personas. Pero el monte me capacitó. O sea, el Espíritu Santo en el monte me capacitó. Pero todo lo que yo hacía, lo hacía con permiso de mi cabeza. Con permiso de mis líderes. En el monte yo recibí llenura. En el monte yo recibí lo que era el don. Se me activaron los dones proféticos. En el monte se me entregó ministerio. En el monte se me entregaron dones de liberación. Yo al Espíritu Santo y al monte le agradezco todo. Demasiado. Pero la Biblia dice que todo lo que hagáis, que lo hagamos en orden. Claro, la Biblia dice que nadie puede ejercer la autoridad si no está bajo autoridad. Eso es así. Eso es un principio bien importante. Entender que aunque seamos capaces o tenemos la capacidad de hacer cosas, debemos responder y honrar la autoridad que está por encima de nosotros. Pastor, lo hemos visto fluir en una dimensión extraordinaria en la liberación. Sí. Queremos saber cuál fue tu experiencia en el mundo espiritual, ¿verdad? Para tú manifestar esa unción de liberación en cada prédica que tú vas, porque nosotros hemos visto cómo Dios lo usa en liberación a usted. Mira, hay una frase que dice que lo que tú vences, por luego tú lo dominas, o lo que te vence te domina. Tú sabes que parte de mi testimonio fue con un pacto de brujería que hicimos en Haití, donde hablamos con una culebra, unos niveles de brujería a nivel del Arcángel muy profundo. Sí. Y donde tuvimos experiencia de ver, de pelear con diferentes tipos de petrosos y demonios dentro de ese altar, y ahí la voz de Dios se entró, me rescató. Entonces yo entiendo que Dios me dio este don a yo salir de ahí y Dios romper el pacto, me dio autoridad sobre lo que me gobernaba y sobre lo que me controlaba. Entonces lo que tú venzas, tú lo controlas, pero lo que te venza, tú serás controlado por eso. Wow. Entonces al Dios sacarme de ese mundo, yo conocer cierto tipo de espíritu, Dios me dio un don de liberación para yo poder ver los espíritus en los ojos de la persona, en manifestaciones, en cierto tipo de nerviosismo, como doblan la boca, como se quieren esconder, como desvían la mirada. Sí. Entonces es un don que Dios me dio, que se me activó en el monte a causa de lo que Dios venció a través de mí, que era la brujería, los pactos generacionales. Y la liberación es linda. La Biblia dice que la liberación es el pan de los hijos, pero tú tienes que tener el don y el llamado, porque con los demonios no se juega. Usted no puede jugar y que yo vi a Wander echando demonios fuera, no. Usted tiene que fluir en lo que Dios le ha dado, porque ahí es que usted va a ser victorioso. Hay gente que quiere copiar o imitar a los demás y es un problema. Sí. Claro, hay mucha gente con dones de liberación, pero hay mucha gente que lo que son es profetas, otros lo que son evangelistas, otros lo que son nada más tienen el llamado pastoral. Entonces hay que tener cuidado con esto, porque es como algo, es un fuego que yo no sé cómo aplicarte a lo que se me activa. Entonces cuando ese fuego, yo siento que el cuello, la piel empieza a quemarse. Cuando yo siento que la piel se me quema, entonces Dios me va a traer, el Espíritu Santo me va dando los nombres de los espíritus que están operando en la persona. Santa Marta, tú estás ahí, sal. ¡Oh! Sal gritando. Hay gente que pregunta, pastor, pero ¿por qué hay que decirle a los espíritus que salgan gritando? Porque los espíritus en el hebreo son neuma, son un viento. Sí. Entonces el viento sale como o gritando, o soplando, o por un gas,
un eructo, diferentes formas. Entonces mayormente uno le dice a los espíritus que salgan gritando porque son un viento, tienen que salir del cuerpo, son un neuma. Entonces Dios nos ha dado esa experiencia en lo que es el mundo espiritual y el mundo de la liberación, pero ese don, aparte de que Dios me lo dio, yo tuve que alimentarlo, leyendo la palabra y buscando al Señor. Excelente. Mira, a mí me pasaba algo, que yo ministraba en los campos, Dios nos usaba en fuerte liberación. Wow. Y a mi casa llegaban los espíritus a dañarle la ventana a mi esposa. A mí me pasó eso también. Mi esposa tenía experiencia. Yo ministrando en otros lados y mi esposa en la casa recibía el impacto de lo que nosotros vivíamos. Por eso en la hay campaña. que tener llamado para cuando la guerra venga, la retaliación. Entonces, háblanos, pastor, ¿cómo podemos alimentar esa señal del espíritu en nuestra vida? ¿Y cómo podemos mantener vigente? Porque hay gente que en un tiempo fluían en liberación, pero ahora no pueden fluir en liberación. Yo quiero que tú me hables de eso, pastor. Mira, a mí me pasó una experiencia en Batey 4, que los espíritus que el Señor a través de mí echaba fuera de los cuerpos, venían en la madrugada a tocarle la ventana a mi esposa. Sí. Ella veía sombra, y la llamaban por su nombre. Y cuando yo venía de allá para acá, de esas cruzadas de liberación, entonces esa guerra en mi casa, si yo no había tenido el llamado y sobre todo la búsqueda familiar, mi esposa y yo ayunando y siliciando juntos, los hijos en el piso, todo el mundo metido con Dios, pues mi matrimonio, mi casa había sido destruido por los demonios. Yo he visto muchos matrimonios, oye eso, pastor, muchos matrimonios destruidos de ministros que ministran liberación. Porque buscan ellos, pero la familia no la ponen a buscar. Ajá, y he visto también hombres que se han levantado en una unción poderosa en la liberación y hemos visto que ellos caen. Porque dejaron de buscar. Yo quiero que tú nos ayudes, pastor, porque hay gente que está escuchando ahí, que viene en crecimiento, porque el rema de Dios lo puso en mi corazón con esa intención, con despertar un avivamiento en el corazón de la gente que nos van a escuchar. Ahí hay niños que van a crecer y van a ver estos videos. Así es. Hay ancianos que tienen llamados poderosos que van a ver este video. Hay mujeres con dones y talentos poderosos que van a ver este video. Y el rema de Dios vino para traer ese despertar. Yo creo que el rema de Dios es la palabra de Pablo al corazón de Timoteo. Aviva el don y el fuego que se te fue dado. Yo quiero que tú me hables, pastor, a esa gente que están ahí. ¿Cómo mantener una vida, verdad, espiritual para sostener la unción de liberación? Mira, hablando en dos vertientes, que son las dos preguntas que tú me acabas de hacer. Número uno, que hemos visto ministros que ministran liberación y su matrimonio está destruido. Mira qué pasa. Si tú en tu casa eres el único que busca, los espíritus van a ir, se van a encontrar con hombres fuertes espiritualmente. Pero si tu esposa no busca, ¿qué va a pasar? Ellos la van a destruir. Así es. ¿Por qué? Porque tú tienes la unción, tienes la llenura por tu búsqueda, porque la Biblia dice que el que busca encuentra y el que toca se le abrirá. O sea, por tus niveles de búsqueda vienen niveles de unción y de llenura, donde tú te vuelves un hombre robusto espiritualmente. Y los demonios no pueden derribarte. Pero ¿qué pasa? Los demonios siempre vuelven buscando la parte vulnerable del hombre de Dios, la parte que pueden hacer asequible. Entonces, si tu esposa no tiene el mismo nivel de búsqueda que tú, entonces tu esposa puede ser influenciada, tus hijos pueden ser influenciados y tu matrimonio destruirse. Pero si están todos en la casa buscando al Señor, hoy es un día de silicio, los niños más pequeños, tírale colcha, van para el piso, aunque sea 2 días, nosotros vamos a hacer 7, pero los niños 2, mi amor, de la mano, a la hora que yo me levante tú orar conmigo. Cuando los espíritus vengan a hacer guerra en el matrimonio, van a hallar una familia robusta espiritualmente y no van a poder entrar. Lo que tú no veas, tu esposa lo va a ver y te va a decir, míralo ahí, yo veo una sombra, yo veo esto, Dios me reveló esto, porque están los dos en la brecha. Eso es lo que pasa. ¿Qué ha pasado con muchos ministros? Ellos ministran liberación, pero tienen una familia que no le enseñaron a buscar a Dios. Por eso la familia es golpeada. Ahora, ¿qué pasa con los otros ministros que empezaron con una unción violenta, con una gloria, una manifestación, que se quedaron un tiempo caminando en esa gloria, caminando el don, pero no volvieron a la búsqueda? ¿Qué pasa con un tanque de agua? Que cuando tú le sacas agua, está dando agua, pero llega una etapa que el tanque se queda como vacío. Entonces hay que volverlo a recargar para que ese tanque pueda volver a tener agua. ¿Qué pasó con muchos hombres de Dios que buscaron tanto, que recibieron una unción tan violenta y fueron tantas las invitaciones que dentro de tantas invitaciones no sacaron tiempo para buscar a Dios? Ya yo no tengo tiempo de subir al monte porque tengo agenda ese día, ya yo no tengo tiempo de ayunar porque tengo un retiro, ya yo no tengo tiempo de siliciar porque yo me siento ready. No. Entonces ahí viene lo que se llama un descuido espiritual. Entonces cuando tú entras en un descuido espiritual, que tú das todo tu depósito
y no busca de nuevo, te va a quedar en mueca y en pantomima. Wow. Es imposible que algo vacío no Pueda busque dar. con qué llenarse. Exacto. Entonces, si tú no estás lleno de Dios, Es difícil. va a estar lleno del diablo. Así. Pastor Julio, estamos llegando casi a la final de este video. Yo quisiera que le envíes una palabra a esa gente que están ahí. Que el rema de Dios impacte su corazón. Y después de este video, esta gente tengan deseo de orar, de ayunar, de buscar a Dios, de leer la palabra y fortalecerse en el Señor para caminar en el ministerio que Dios tiene con ellos. Mira, yo le voy a dar el consejo de su vida a las personas que van a ver este video, sea aquí en esta nación, en diferentes naciones. Es lindo el ministerio, es lindo el llamado, es lindo tener una iglesia grande, es lindo ser un predicador de afiche, es lindo ser un predicador de renombre, es lindo tener las redes prendidas, pero lo más importante en el hombre de Dios es mantener una relación con el Espíritu Santo. Wow. Ni bienes materiales, ni el vehículo, ni la jipeta, ni el avión que Dios te monta y te apea. Nada de eso importa. Lo que importa es tú mantener una relación vigente con el Espíritu Santo. Y sobre todo, el que busca se hace amigo íntimo del Espíritu Santo. Tremendo. Olvídese del Netflix que usted pueda tener en su habitación, de la plasma, del colchón king size, del aire, de las comodidades que Dios le ha dado. Tírese al piso, hágase amigo del Espíritu Santo. La clave es hacerse amigo del Espíritu Santo. Las comodidades son buenas, los lujos son buenos, pero si usted no tiene a Dios para darlo en el mundo, nada va a pasar a través de su ministerio. Lo mejor que le puede pasar a un ministerio, Pastor Wander, es que el Espíritu Santo se haga amigo de él. Wow. Es lo mejor. Tremendo. Es lo mejor. Mi recomendación a esos evangelistas, a esos ministros, es que caminen con el Espíritu Santo. Wow. Y que aprendan a tener, porque el Espíritu Santo te da paz, te da calma y te da templanza. Tremendo. Porque cuando tú andas sin paz, sin templanza y sin el Espíritu Santo, como se dice en el mundo, mete mucho la pata. Tremendo. Y tú trompiezas mucho y comete muchas inmadurez. Y dentro de esas inmadurez, laceras corazones, te cierra puertas como ministro y gente se aparta de ti por inmadurez que tú has cometido. Pero cuando tú eres un hombre que tiene templanza, que te deja dirigir por el Espíritu Santo, porque una cosa es ser siervo y otra es ser hijo, ¿tú sabías? Dios mío. Hay siervos que están ahí porque le tienen miedo al amo, Cuidado, le tienen miedo al Pastor, infierno porque esto y quieren salvarse, pero los hijos son guiados por el Este Espíritu video Santo. de ahora es la primicia del rema de Dios. Me siento bendecido porque Una tú honra, una honra. aceptaste la invitación de nosotros. Pero yo creo que viene segunda parte. No le damos. Porque quiero que tú me hables del siervo Y del hijo. porque esto viene prendido. Familia, profetizo sobre ustedes un nuevo tiempo. Jehová les honre, abra puertas a sus vidas. Declaramos que este programa, El Rema de Dios, será de impacto a tu familia, a los tuyos. Así que comparte el link, suscríbete al canal Pastor Wander Matos para que le llegue la notificación y el video llegue a más personas. Dale like, compártelo con alguien y dígale que el Rema de Dios llegó para quedarse. Así que estuvo con ustedes su amigo Julio César Ramos, ¿verdad? Un pastor ungido, lleno de fuego, y su hermano Wander Matos, que es anfitrión de este programa. Dios le bendiga y Dios le guarde. Bendiciones. Nos vemos en la próxima.